Estamos en el ciclo de Mujeres en el Teatro, que hacemos todos los meses en el canal del Instituto de Arte del Espectáculo de la UBA. Somos un equipo que trabajamos justamente sobre la temática de las mujeres en el teatro, en todos sus aspectos, como actrices, como directoras, como dramaturgas, como gestoras, o sea, en cualquier ámbito del teatro. Y en esta ocasión vamos a reunirnos con dos hacedoras de teatro que son de la provincia de Entre Ríos, que vienen haciendo bueno, un trabajo muy particular del cual vamos a hablar ahora en las redes sociales, y que, bueno, también provienen de la escena independiente dentro de la zona de Entre Ríos, en teatros de la zona. Se trata de Gabriela Trevisani y Nadia Grandón, que están presentes aquí, y en el Facebook figuraba una tercera persona. Rocío, ¿puede ser? García. Rocío García, hola, ¿qué tal? Bien. Así que, bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer es cómo se les ocurrió crear la isla de contenidos, que está en Facebook, que se le puede buscar así, y qué objetivos se propusieron. No sé quién quiere contestar. Bueno, voy arrancando. Claro. Bueno, Isla de Contenido es una productora. Nos pensamos, bueno, con Gaby somos actrices, directora, venimos trabajando en las artes escénicas desde ya hace un tiempo largo, y también pensando en la gestión, ¿no? Entonces Isla de Contenidos viene un poco a cubrir esa parte de la gestión, y el primer proyecto, digamos, de esta productora, que como bien decías, también está Rocío García, que se encarga de todo lo que es redes y comunicación. Pensamos en Proyecto Casa, que es el primer proyecto de esta productora, que se inició hace 3 años, con la idea de crear una plataforma de residencia creativa. Sí, por ahí aclarar un poco de dónde venimos también ayuda, porque en realidad estoy escuchando yo. Cuando con Nadia formamos parte de un grupo que se llama Teatro del Bardo, que tiene 21 años ya, y en ese grupo nosotras trabajamos juntas, como dice, es un grupo muy particular, donde no solamente... No hay un director en este grupo, sino que todos dirigimos, escribimos, actuamos. La idea es que somos un grupo de actores en principio, y que después en cada espectáculo o en cada proyecto cada uno va buscando su rol. A partir de ese grupo también se han generado otro vínculo con Nadia, que es, y con otras compañeras, que se llamó Mujeres Barderas, que parte de Teatro del Bardo. Y estas mujeres barderas comienzan con un ciclo itinerante de teatro y género, a partir de espectáculos y de cosas que ya veníamos investigando. Y a partir de, o sea, con todo ese trabajo junto, todo ese antecedente, digamos, con Nadia también pensábamos en abrir un espacio en donde haya un lugar más exploratorio, por decirlo de alguna forma. Isla de Contenidos viene a ser, lo que nos permite esta productora es hacer otro tipo de proyectos donde podamos explorar otras cosas, otros vínculos. Y bueno, Proyecto Casa fue el primer proyecto, esta es la tercera edición, y esta tercera edición es muy particular también, porque nos agarra en pandemia. Pero bueno, todo surge a partir de ahí, de vínculos previos, digamos, y de intereses particulares de nosotras dos, y con Rocío también, digamos. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo fue la experiencia de hacer el Proyecto Casa en pandemia, ya que lo venían realizando de modo presencial, convivial, diríamos, ¿no? Y cómo fue hacer la convocatoria así a nivel federal, y también qué eje plantearon para
poder aunar, digamos, el criterio para la realización de las obras y cómo fue esa selección, si tuvieron muchos participantes, bueno, que nos cuenten un poquito la cocina. Fueron Sí, varias preguntas. Bueno, un montón. Un montón. Creo bueno, creo, sí, coincidimos ahí con Gaby, que ha sido una edición muy particular, porque como bien decía, las otras ediciones tuvieron que ver también con generar redes, incluso con el primero que fue Proyecto Casa Usina en Residencia, que genera el contacto estrecho con un centro cultural de aquí de Paraná, y fue casi una coproducción. También está pensada esta tercera edición hacerlo en nuestra Escuela del Bardo, que por cuestiones de público conocimiento no la pudimos hacer, y de todas maneras iniciamos esta aventura de la virtualidad porque queríamos que el proyecto siga, que esté vigente. También es una fuente de trabajo porque todas las personas que allí participan cobran un cachet, digamos, por el trabajo realizado, por la residencia artística. Entonces nos parecía súper importante, y sobre todo en este contexto muy, muy complejo donde la mayoría de las artistas también necesitan tener vigente ese estado creativo, ¿no? No solo lo laboral, que obviamente es sumamente importante, sobre todo para nuestras economías, para quienes vivimos de las actividades artísticas, sino también hay una cuestión del orden más de lo emocional, que significa estar permanentemente creando. Entonces, bueno, creo que tuvo todas estas particularidades, fue una gran aventura porque es un ámbito desconocido para muchas y muchas de nosotros, ¿no? Como es la virtualidad, el manejo. Hubo muchos nervios porque las obras, algunas eran completamente en vivo, entonces era mucho vértigo, pero creo que valió la pena porque primero que nos permitió llegar a muchísima gente que en la cuestión presencial seguramente hubiese estado acotado al público paranaense. De esta manera llegamos incluso a distintos países, se vio en muchísimos lugares, y la convocatoria también nos sorprendió. Todas las ediciones tuvieron una convocatoria abierta, y esta realmente superó ampliamente nuestras expectativas, y pasamos de convocar a 9 personas, que era el proyecto inicial, a convocar a 3 más, o sea, en 12 en total, debido a la enorme cantidad de gente que se inscribió de muchísimos lugares del país. Sí, bueno. Por otro lado... sí, no, seguí, quería Gabriela. decir que las ediciones anteriores lo que hicimos fue juntar gente de distintas partes del país en Paraná. Y esa convivencia o esa residencia se hizo en un espacio en particular. Y en este caso, como bueno, también trabajamos que por eso nos planteamos y replanteamos hacerlo o no virtualmente, porque bueno, nadie era la más convencida y yo la menos, pero más allá de lo laboral, a mí eso, ya teníamos cómo hacerlo, teníamos un presupuesto y era necesario ejecutarlo, digamos, y que, bueno, y hacer toda la reformulación fue por uno de los motivos fue ese, digamos. Pero bueno, también nuestra responsabilidad como productora en este proceso, que es la selección de los artistas. O sea, nosotros trabajamos mucho pensando y en nuestras cabezas cómo van a funcionar esas tríadas, cómo unirlas. Estas tríadas tienen la particularidad de que siempre pensamos en que haya alguien que genere, otro que haga el rol de intérprete y también un músico o artista visual. La idea no es que cada uno cumpla un solo rol, después el grupo tiene libertad creativa absoluta, pero siempre estamos pensando en eso también, no solo se va a generar en la tríada, sino que cómo se van a mezclar los lenguajes escénicos, donde haya distintos roles cubiertos, o sea, es toda una selección que nos lleva tiempo, digamos. Entonces, y bueno, como en este proceso de cambio a lo virtual no teníamos esa cantidad de gastos que tenemos de
de traslado de la gente y todo eso, pudimos también tener la posibilidad de convocar 3 personas más y se generó una obra más. Y también está bueno remarcar, uno de los grandes objetivos del Proyecto Casa es justamente, además de fomentar la creación en situación de residencia, es fomentar el cruce de artistas de distintas geografías, de distintas procedencias, estéticas también, y disciplinares, como decía Gaby, de música, artes escénicas, artes visuales, artes performáticas, pero sobre todo el cruce, porque de repente son 3 personas que no se conocen o que no han trabajado juntas o que habitualmente, de hecho, buscamos personas, bueno, se anotó gente de muchísimos lados, elegimos de La Rioja, San Juan, Cava, Santa Fe, La Pampa, obviamente Entre Ríos, y esa gente no se conocía, entonces es el desafío de repente en esta oportunidad, en 24 días, hacer una obra donde el disparador fue el espacio casa, digamos. Perfecto. Creo que Edith tiene alguna pregunta. A ver, sí, al respecto. Yo quería preguntarle que alguna cosa que me tiene así preocupada, que es como un enigma para mí. Porque, por ejemplo, en una de las triadas, bueno, todos los trabajos me parecieron interesantes, pero en esta que se llamaba Mensaje Insular, me encuentro con que hay una actriz que se llama Sara Bondenbrown, que es de Paraná, Tamara Honingham, que es de Gualeguay, y la directora, que es Adriana Perigani, es de Julián. De repente, todo estuvo perfecto. Nosotros veíamos la casa, o supuesta casa de una, de la otra, y la idea clara de que era un alegato a la necesidad del ser humano de comunicarse quedó perfectamente expresada. Incluso hay unas palabras que dicen al final en el cual hablan de que el hombre ha buscado siempre comunicarse, y lo ejemplifican muy bien con las escenas, con las anécdotas que cuentan del abuelo, con todas las dificultades que ellas tienen aún hoy en este mundo supuestamente tan comunicado y tan conectado, las dificultades que tenemos a veces para comunicarnos, que va en contra de la necesidad, siguiendo los pasos, ¿no? De que, por ejemplo, alguien mandó la idea, eso les estoy preguntando a ustedes, y después cada una la fue desarrollando, y cómo las cotejaron, y cómo la directora las ensambló. Porque no es nada fácil para mí. En realidad nosotros lo que hacemos es un acompañamiento del proceso, o sea, generamos las condiciones de producción, de encuentro, y después hay un trabajo muy íntimo que tiene que ver con cada grupo. Ahí creo, no sé, Gaby, corregime, hay una parte donde es bastante íntimo el proceso y lo que vemos es después la obra o vamos viendo cómo va avanzando. Justamente esta edición tenía ese gran desafío que las personas no iban a estar en un mismo espacio físico y han cumplido un rol muy, muy importante quienes han estado a cargo del rol de la dirección, ¿no? En este ensamble de la actuación, de la interpretación, y no sé, Gaby, si vos tenés algo para aportar con respecto a ese proceso puntual de Mensaje Insular. Justamente nosotros lo que hicimos en las ediciones anteriores también, digamos, es acompañar el proceso, y en este caso, como era todo virtual, lo que hicimos es pautar reuniones con el equipo. Al principio las presentamos y después ellas trabajan solo durante un tiempo y nosotros vamos reuniéndonos con ellas para ver dónde anda la cosa, si se necesita algo. Bueno, en esta edición puntualmente lo que nos dimos cuenta con Nadia es que necesitábamos un asesor de toda la cuestión de streaming, que para nosotros también era algo nuevo, y que eso ayudó a todos los equipos
por ejemplo, en otras ocasiones necesitábamos unas cuestiones técnicas específicas y nosotros resolvíamos esas cuestiones en la sala, digamos. Y después armamos una devolución o una deconstrucción de lo que sucedió, y esta tríada, que es mensaje insular a la que vos te referís, Edith, justamente hablaba de eso, de que como son de distintos lugares, la señal, por ejemplo, donde estaba Tamara y la señal donde está Sara son diferentes, entonces había horarios en donde se podían conectar y otros no, había momentos en que se conectaban medio mal, digamos. Sara no tenía idea de la tecnología y de comunicacionales que tuvieron para poder empezar a trabajar. Entonces, después optaron por Claro, eso se notaba que tenía que haber un ensamble posterior porque era imposible casi, porque hay escenas muy logradas como cuando las dos bailan la misma música, que entre paréntesis la música me encantó. Muchas gracias. Yo también tengo una pregunta, pero es en realidad sobre Casa 12. La misma inquietud sobre el ensamble, que me parece incluso más difícil que el de la idea insular, porque estaban las dos al mismo tiempo trabajando sobre la misma idea de la voz que estaba hablando, de ese ¿sí? Sí, y yo creo que coincido con vos que desafiantes en cuanto ellas decidieron que toda la obra sea en vivo y en directo, no había nada grabado, y es muy difícil porque sucede muchas veces en las comunicaciones que hay un pequeño desfasaje de tiempo entre la voz y la imagen, y sin embargo ellas lograron muy bien esa cuestión, ¿no? de sincronización, porque se ve claramente en la obra que una hace silencio y la otra enseguida retoma el texto, hay mucha escucha, un trabajo muy, muy fino ahí de sincronización realmente en esa propuesta. Y además está la luz es un papel fundamental, porque es un personaje más la luz, además de la voz de la persona que recita. Es una cosa increíble, francamente maravillosa, tanto por las artistas, por el director o directora, por la música, por la coordinación. Así que fue en vivo, realmente lo hicieron en vivo. Ese fue todo en vivo, sí. y algo muy importante para destacar es, bueno, vos haces referencia a lo lumínico, en este caso había una asistencia, digamos, que ellas consiguieron, que es la asistencia en este caso de Tachi Sáez, que es iluminadora, que es de ahí de San Juan. Digo, hubo una atrás de la escena que tiene que ver con las vidas en las casas, muy importante, porque tanto en las grabaciones de mensaje insular, siempre hay alguien con una cámara. Digo, fueron estas 12 personas, pero hubo todo un entorno familiar, atrás, incluso de la casa, del cotidiano, de personas que colaboraron, así como a nosotras, a Gaby y a mí y a Rocío, también las personas, nuestros convivientes, nos han ayudado también a la realización del proyecto, y eso me parece fundamental en este momento. Y lo que fue muy original fue el título, porque Casa 12 yo no tenía la más mínima idea de qué podía ser, y cuando fui a ver, bueno, quedaba todo perfecto, ya todo coincidía, era una maravilla. Se entendía todo, se entendía más. Si uno lo hubiera sabido de entrada, bueno, pero así cerraba. Una maravilla, perfecta. Una nota de color con esto que vos decís de coincidencias. Justamente en la cocina de las chicas, cuando nos empiezan a contar el proceso, ellas empiezan a hablar de un montón de coincidencias que se proceso.
Y Casa 12 tiene que ver con una cuestión de planetaria, digamos, de un montón de cosas que ellas empezaron a leer en las temáticas que traía de cada una desde lo onírico. O sea, Claro. porque todo surge a partir de un sueño de una de las actrices que ¿Se va? ¿Se cortó? Se cortó. Creo que se cortó un poquito. Ahora empezó. Pues. Ahora empezó. A ver, ahora sí. sí. Sí, ahora creo que estamos de Gaby. nuevo, sí. Sí, ¿Me y escuchan bien ahora? Ah. Sí, y después me quedaría por saber qué es lo que leían o qué recitaban mientras se desarrollaba la acción. Eso no Claro. sé qué. Después lo Son todos textos propios. Ah, muy bien. Los sueños de Lorena era un sueño de ella que es recurrente, que ella lo escribió para la escena, pero es un sueño que ella tiene habitualmente, digamos, de este perro. Claro. Sí. Y después lo otro se fue escribiendo. Y muy bien dicho, paralelamente. además muy bien dicho por un artista, por supuesto, también. Maravilla, Sí, sí. cierra todo. Sí, todos los textos son propios, de todas las obras. Muy bien, Sí, perfecto. eso es muy, muy valioso, muy interesante Muy, también, ¿no? Muy interesante, los 4 episodios eran muy interesantes. Y el siguiente, que era el de las fotos, que están todas las fotos ahí ensambladas, como que con una performance realmente, ¿cómo lo hicieron? El de los dedos, las sombras. Ah, sí, íntima. Íntima, sí. Sí. Íntima Como verán, cerca, íntima Exactamente. se llama más cerca. Sí. Son 4 propuestas muy diferentes, como verán, Sí. a partir de Sí. la unión de artistas que vienen como eso, de distintas disciplinas, distintas edades también, distintas geografías. Lo más cerca creo que se llamaba. Lo más Exactamente, cerca. sí. Íntima más cerca. Y está más cercano al videoarte, ¿no? Claro. Tiene una gran Claro. mirada desde el audiovisual también. Está hecho, bueno, Sofía Castro, que es de Cava, es la directora, que ella viene más del lado del audiovisual. María Elena Vázquez, que es una bailarina de Paraná, y el compañero músico, que ahí no sé si Gaby me ayuda con el nombre. Gabriel Basqueto. Gabriel. Ahí está, muchísimas Basqueto. gracias. Gabriel Muchísimas Basqueto, sí. Sí. Realmente hicieron una obra increíble para todos los sentidos, ¿no? Porque sonoro, muy visual, y muy minucioso en la edición sobre todo. Quería hacer una pregunta. Ustedes hicieron un desmontaje al que yo no tuve acceso, no pude. No está grabado, no se puede acceder al desmontaje, porque a mí cada vez me interesaría más con lo que contaron los protagonistas, ¿no? Sí, lo tenemos grabado y lo vamos a publicar en breve porque es muy interesante ver Sí, cómo fueron los procesos. Me encantaría, porque así realmente nosotros que la vimos, mira, ya ves que nos quedaron dudas con respecto a la compaginación y todo eso, y ver la grabación del desmontaje, para mí sería cerrar el círculo de la buenísima trayectoria que tuvieron. Bueno, buenísimo, le lo vamos a mandamos acercar. el link. Ajá, podemos Marina, Catalina. Esa sería buena, muy buena idea. Gracias. Perfecto. Buena idea. Bueno, no Un sé, detalle. supongo que para este Perdón. rato nos irán a cortar, digo yo. Creo que quedan 10 minutitos todavía. Sí, bueno, no me apareció ningún cartel todavía. No. Sí. La última obra que le hicieron en 2 partes también, la del proyecto Casa. No, la última obra era Instrucciones para construir una casa. Exactamente. En 2 partes diferentes, la diferenciaron. Sí, hay una parte que tiene en vivo y una parte que tiene grabada. Sí, ellos empezaron a partir de... ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Dice que faltan 10 minutos. Sí. A partir de una selección de poesías que
que se había hecho sobre poemas que tengan que ver con la casa. Empezaron a trabajar y eligieron 2, hicieron los videopoemas, digamos, que son los que estaban filmados a partir de eso, de poemas que habían encontrado sobre la casa. Y la idea de ellos era así como trabajar en Zoom y en vivo antes de pasar estos poemas para ver si la poesía se podía mantener virtualmente. Era como esa hipótesis. Y se mantiene. Después se mantiene, sí. Y todos dijeron que sí. Así Sí, que eso. Bueno, ellos empezaron a trabajar a partir de eso. Lo de mensajes, lo de íntima, que era lo que estaban hablando anteriormente, ellos contaban que cuando se empezaron a filmar y a ver en los encuentros, como que empezaron a ver que usaban las manos para todo, las manos para el piano, las manos para el celular, como que había una cuestión de primer plano en las manos desde lo que empezaron a trabajar, por eso empieza a surgir ese tipo de imágenes como muy, muy en primer plano, digamos, que después fueron hablando o haciendo un montaje sobre eso. Pero bueno, el último es eso, empezaron con la poesía y a partir de la poesía surge esto que fue muy poético, no solamente por lo que se dice, sino por lo que está filmado, ¿no? Claro. Así como... Y la interacción era con el público. Claro. Sí. No, y era poética las imágenes, ese pequeño jardín que se veía con esas ramas de limón ahí en busca de la guitarra y la música, estaba muy armónico todo, muy armónico. Y el trabajo Bueno, de la tenía su propia también, ¿no? Todo el tenía trabajo de la tenía su actriz. propia poesía, sí. Claro. Ni hablemos, pero Hay tenía su una propia cuestión muy poesía. importante, sí, que eso hace que lo producido sea muy entre sí, que es que esto, nosotros le dimos libertad creativa, incluso ellos tenían la libertad de elegir si querían estar en vivo o no, o sea, cada grupo pensaba su trabajo como quería, o sea, nosotros le damos el puntapié, el punto de partida, que es la casa. En este caso no había otra, porque cuestión pandémica hace que uno esté con el foco en su casa, pero bueno, eso. Y después ellos tenían la total libertad de pensar su trabajo como a ellos les gustaría, digamos, les gustó, les gustaba. Claro. La repercusión del público fue buena también, lo que le respondió el público fue de aceptación, me imagino. Sí, la verdad que muy, muy buena respuesta del público, tanto en la transmisión en vivo concreta de ese día puntual, como, bueno, como colgado también, quedaron colgadas todas las obras en el Facebook, también después se sigue viendo, está permanentemente abierto, entonces se siguen recibiendo los distintos creadores, siguen recibiendo como las críticas, todo a sus respectivos mensajes. Y eso es muy interesante porque sigue, la obra parece que continúa. Sí. Y también, al estar puesta ahí, uno al estar puesta todavía uno puede acceder. Yo ya la he visto 3 veces porque cada vez me da esa chance, ¿viste? Y entonces claro. uno va atando cabos también lo que va viendo. Por eso me parece que la gente debe seguir escribiendo igual. Sí, está bueno que eso esté, que permanezca, es importantísimo, porque permite, bueno, eso, de que hayan devoluciones y además por ahí hay gente que le pasa el dato a otro y bueno, se tienta para ver, se hace también una conexión con otros, ¿no? Claro. Tal cual. Sí, estamos también... con las redes llegás a cualquier lado. A cualquier lado, había gente de muchísimos lugares mirándola en el en vivo, y bueno, como les decía, después al seguir reproduciéndose, y nos permite, bueno, también que el proyecto se siga difundiendo. Se siguen difundiendo las obras y se siguen difundiendo Proyecto Casa, que ya estamos
ahí pensando en la próxima edición también. Claro, Entonces, para nosotras es muy importante eso. Claro. No paramos, no paramos. Y, No, está bien, está buenísimo. y esto. también cada grupo tiene ese material, e incluso hay un grupo que lo mostró en otro ámbito, en Santa Fe, o sea que a partir de eso ellos también tienen material para ellos, digamos, que surge del proyecto Casa, pero puede ser mostrado en otros lugares. Eso también está bueno. Claro, no, Y no ese es la proyecto, reproducción exclusiva. Claro que sí, claro, claro. Claro. Muy- Está bueno. Y está bueno que también Incluso, se sepa lo que ustedes hacen, porque te digo, con este tema de que acá en Buenos Aires, si no es así por las redes, no nos enteramos de un montón de cosas. Entonces, sí, porque pasa eso, viste, que si vas a contar con el tema de los medios no hay mucha difusión y las redes posibilitan eso. Claro. Es una de las pocas ganancias de la pandemia, que hemos conocido artistas maravillosos que antes no teníamos idea, así que maravilloso, perfecto, tal perfecto. cual. sí, Tal cual, y a sí, nosotros nos claro. permitió eso, ¿no? Llegar a muchísima gente que se enterara de la convocatoria y se enterara después en la presentación de las obras, nos ha permitido llegar a un público que antes se nos hacía mucho más complejo desde acá, desde Paraná. La idea siempre de pensar en esta propuesta federal y, por qué no, que exceda también las fronteras de nuestro país para empezar a generar redes con otros artistas de otras latitudes. Porque además tiene dos virtudes, calidad y originalidad, las dos cosas. Están bien combinadas, más los artistas extraordinarios, así que bien, todo bien. No, y nosotros, es que la virtud que asistimos a las premiers. Claro. Nunca tanta premier. Nunca tanta premier, tal cual. Sí, sí. Bueno, es como decía, una de las ganancias una de las pocas ganancias de la pandemia ha sido Sí, esta virtualidad que nos permite encontrarnos. Sí. Sí, El mundo las espera. sí, claro. No, está bueno. Ojalá. Te digo que todo esto que se está dando en las redes, en internet y distintos dispositivos, es como que se está abriendo cosas nuevas, y eso me parece genial, porque bueno, yo la primera conexión que tuve fue con la gente de Solas Única Escena, después con ustedes, y así van apareciendo distintos proyectos, y eso está buenísimo, porque aparece gente nueva, o gente que no se conocía tanto. Me parece que eso puede traer otras cosas. Sí, sí, Claro. a pesar de la situación de aislamiento, creo que hay algo también de un encuentro a partir de la virtualidad que puede ser muy, muy potente para el día de mañana. Creo que hay algunas dinámicas que vinieron ya para quedarse, Sí. y que bueno, Creo que sí. aprovechar también esa situación, ¿no? De que nos permite, por ejemplo, este encuentro entre nosotras en esta oportunidad, conocernos y entablar un vínculo, y así en muchísimos aspectos de toda nuestra vida y nuestro trabajo. Sí, Y además hay ideas nuevas, las ideas nuevas son maravillosas. Y además Claro. también cubre una necesidad, ¿no? Porque es como que tenemos la necesidad de profundizar todas estas comunicaciones nuevas que van apareciendo. También hay una necesidad en lo artístico y en lo comunicacional también, ¿no? De conectarnos con otra gente, con otras redes, con otros lugares. Además de lo artístico me refiero, ¿no? Junto con lo artístico, Sí, sí, sí. la idea de Y en lo comunicarnos humano y también. de encontrarnos. Claro. Claro, Sí, sí. tal cual. Eso es muy, muy importante y muy necesario, el encuentro humano, ¿no? Saber que hay otras del otro lado, eso es muy, muy importante para esta etapa. Quería preguntarles por el inicio, cuando ustedes empezaron en el 2017 con el proyecto Casa, como era obviamente distinto a como es ahora, ¿a quiénes dirigían ustedes ese proyecto, ese primer proyecto, y cómo se conectaron con el Centro Cultural de la Vieja Usina?
Sí, bien, como vos dijiste, esa fue la primera propuesta. En el Centro Cultural La Vieja Usina. En ese momento lo dirigía Soledad Salvarredi, le llevamos la propuesta a su directora, quien inmediatamente dio el ok, digamos. En ese momento el Centro Cultural, además de la oferta artística, también ofrecía capacitaciones, y nos parecía que era una muy buena propuesta, además ofrecer un espacio de creación, ¿no? de situación de residencia artística en el centro cultural. Así que fue que en ese momento, y además el Centro Cultural está ubicado, bueno, enfrente al río prácticamente, y era lo que en ese momento, antiguamente se llamaba la usina de Paraná. Entonces tiene un valor histórico bastante importante que nos interesaba también rescatar. En ese momento quienes trabajaban como creadores, o sea, las personas seleccionadas, podían tomar los aspectos arquitectónicos del lugar, que es un lugar muy, muy hermoso, o podían tomar los aspectos históricos de lo que ofrecía ese espacio. Entonces fue en esas primeras 2 ediciones una coproducción con el Centro Cultural. ¿Y qué estaba dedicado a la gente que estaba ahí en la zona, con la que ellos interactuaban? En la primera edición estuvo Gaby, si no mal recuerdo, estuvo solamente, abrimos la convocatoria para artistas de la región, para gente de Entre Ríos, y también hubo gente de Santa Fe, pero era más acotado a la región. Cercana, claro. Claro, la región más cercana geográficamente. Porque el primer planteo que hicimos fueron 2 meses en realidad de trabajo. Entonces los grupos se juntaban con una periodicidad de 15 días aproximadamente, se reunían en el Centro Cultural La Vieja Usina, y fue un periodo más largo. Ya la segunda edición decidimos que sea un proyecto nacional, y las artistas se juntaron 10 días en la ciudad de Paraná y convivieron prácticamente. Así que fueron 3 ediciones muy, pero muy, muy, muy distintas. Muy diferentes, sí. En la primera nos dimos cuenta de que extender en el tiempo creativamente no resultaba fructífero, en el sentido de que la residencia no se concentraba, digamos. O sea, entonces, ¿qué pasó? Perdón. No Susana estaba escuchando. Estaba escuchando. No se entiende, sí. Y bueno, y para la segunda, como ya venía gente de otros lugares, hubo de San Juan, de Neuquén, seleccionados, pensábamos cómo hacer para que el tiempo y el viaje rinda, porque ya no podían venir cada 15 días. Claro. Entonces probamos esta posibilidad de alojarlos a los que venían de afuera acá, y hacer que el Centro Cultural esté disponible todos esos días. Eso también estuvo buenísimo de parte del Centro Cultural, porque teníamos varios horarios a disposición. No solo para la parte creativa, sino para la cuestión técnica, porque en ese momento nosotros con Nadia coordinamos que los 3, que eran 3 tríadas, los 3 espectáculos se hicieran uno tras otro, con el mismo público. Entonces tendríamos que hacer la logística de cómo se veían los 3 espectáculos, de cómo se hacía la parte técnica, lumínica, sonido, todo eso, claro. Y para eso necesitábamos la otra pata, que era el Centro Cultural. Eso fue muy importante. Claro, que puso además el personal a disposición, o sea, el personal y todo lo que era la técnica, como bien dice Gaby, hacíamos un trabajo también de curaduría, como lo hicimos también en la tercera edición, bueno, a ver cuál es el orden de acompañamiento, pero también en esta plataforma creativa, además ofrecer las condiciones técnicas para que la obra se lleve a cabo. Claro, y yo quería preguntarles ¿cuál fue el criterio en esta primera edición que ustedes hicieron? ¿Cuál fue el criterio de la selección, ¿no? de las obras? O si habían puesto algún tipo de, no sé, de propuesta
¿cuál fue? ¿Ustedes son las únicas que, digamos, dicen o seleccionan las obras o cuentan con algún otro grupo de gente para la selección de estas tríadas? Y también quisiera saber la experiencia del desmontaje después de esas obras que ustedes hicieron, o presentaron, mejor dicho. Ajá. Sí, en realidad lo que nosotros elegimos son los creadores. El criterio de selección es bastante variado, si bien obviamente tenemos en cuenta el currículum, el interés por la propuesta, cuáles han sido las obras que han hecho con anterioridad. Nos interesa muchísimo el cruce, entonces consideramos ciertos aspectos porque nos interesa que haya artistas como con mayor trayectoria, pero también artistas emergentes, ¿no? Que haya un verdadero cruce también etario, geográfico, estético, en esos grupos que armamos. Y lo que sí hacemos después es una curaduría en relación a, bueno, a ver el orden de las obras, cuál nos parece que puede ir, cómo, porque como siempre se presentan juntas, digamos, hay un diálogo permanente en esas obras entre sí. Entonces nos parece fundamental y que además que dialoguen entre sí y que, como decía Gaby, tienen que, en el caso de cuando han sido presenciales, tienen que convivir técnicamente. En el caso de la vieja usina había todo un trabajo entre nosotras y con los técnicos del lugar para ver cómo convivían esas tres propuestas totalmente diferentes, incluso espaciales, porque hubo situaciones donde el público estaba más dispuesto, si se quiere, a la italiana, en otros eran en círculos, entonces también el público se tiene que ir acomodando de acuerdo a cada propuesta, y en otros donde el público estaba totalmente disperso y había situaciones en distintos lugares del espacio. Entonces, bueno, eso también lleva todo un trabajo de logística y de gestión y técnico, y bastante importante. Sí. Bueno, porque eso posibilitaba distintos tipos de puestas y de propuestas estéticas. Claro, sí. Sí. Sí, incluso cuando hacemos la selección, que lo hacemos en principio desde la productora, lo que hacemos es trabajar cada una con su banco de datos, digamos, cada una hace una propia selección, después nos reunimos, pensamos en los artistas que elegimos y después hacemos distintas posibilidades de tríada para pensar, y siempre que hacemos esa selección estamos pensando, esto va a ser más experimental, esto va a ser, o sea, ya lo visualizamos un poco, digamos. Igual siempre todo es experimental y siempre surgen cosas que solo las tríadas las hacen surgir, digamos, que no tiene que ver con nosotros. Pero bueno, la idea es eso, es que haya distintos, o sea, por ejemplo, bueno, todo esto, que haya mujeres, varones, que haya jóvenes, que haya gente más experimentada, o sea, todo esto es como lo primero, digamos. Y después ya es el ensamble que bueno, eso, tratamos de tener ciertos criterios y pensar también, en todo eso. Y también otro factor importante que nosotros consideramos a la hora de elaborar el proyecto como uno de los objetivos es acercar a otros públicos a estas propuestas, ¿no? Por eso nos parece siempre importante no solo que venga otra gente a ver las obras, o se acerque, en este caso a la plataforma, a ver las obras, otros públicos posibles, generar otros públicos, sino también en la situación de desmontaje, en esta instancia de desmontaje, nos parece importante acercar a estudiantes, por eso convocamos a los docentes y a los estudiantes del profesorado de teatro de aquí de la región, a que se acerquen a esa instancia que nos parece súper enriquecedora, ver cómo otros creadores hablan, piensan
sus procesos justamente creativos. Entonces tiene como varias aristas el proyecto, no solo fomentar la creatividad, generar trabajo remunerado, generar redes, también generar nuevos públicos con propuestas novedosas, porque para nosotros, digamos, este intercambio federal hace que no solo se potencien los artistas que participan, sino que se potencie también una nueva mirada más crítica y más amplia dentro de los públicos de nuestra ciudad, en el caso presencial, y ahora se abre a un público en la virtualidad. Y en relación a eso, ¿qué experiencias recogieron de los espectadores que han tenido en Proyecto Casa 2017-2018? Si pueden contar algo de esa recepción, algo que les haya impactado, algo que no se esperaban. Sí, Gaby, ¿quieres tomar la palabra? No, que la primera instancia fue en el mismo espacio, los tres espectáculos, y había como un cierto orden que se dio naturalmente, entonces no hubo tantos cambios técnicos, por ejemplo, para nosotros, y en la segunda edición había un montón de cambios de espacio, entonces, bueno, los estudiantes de teatro lo que hicieron fue, nos ayudaban a acomodar, hicieron como lo que asistencia. El público, asistencia. O sea, espectadores asistentes. Claro, ambas cosas. O sea, teníamos un grupo que nos estaba ayudando y eso fue una experiencia como súper novedosa porque en realidad el público iba pasando por distintos lugares. Primero se sentaba en grada, después se sentaban en otros lugares. En otro momento había una intervención artística donde había música en vivo por un DJ, uno de los participantes que era músico, y había toda una situación de generar electricidad con una bicicleta. Entonces había gente que se subía a andar en bicicleta, que tomaba la bicicleta y se ponía a andar en el centro cultural. O sea, era como intervenciones, digamos, que hicieron que el público participara de otra forma. Y a la vez tenían que ser guiados fue como una experiencia esa, ¿no? No sé, Nadia, yo sí, la y también, pienso como... Sí. Tal cual, como otra participación mucho más activa del público, y se ha instalado, en cierta manera el proyecto está instalado por lo menos en la zona, y a partir creo que de la virtualidad va tomando también otra connotación a nivel nacional. Aquí el público de alguna manera resultó tan novedoso la primera experiencia que ya espera, digamos, las ediciones de Proyecto Casa. Tuvimos también crítica de algunos periodistas con respecto a lo que fue el proceso. Entonces, bueno, de a poquito se va instalando, surge algo novedoso, algo que espera ya el público, digamos, y se va acercando a otros públicos posibles. Para nosotras es súper importante eso, sobre todo generar esta expectativa de la novedad, o por lo menos de otros parámetros, incluso hasta estéticos, ¿no? Bueno, otras propuestas que son completamente distintas a lo que se viene viendo, por eso nos parecía importante que se federalice cada vez más el proyecto. Esos alumnos de profesorado, ¿son de la Universidad de Entre Ríos o es un profesorado aparte que se enlazó con ustedes? Sí, de la UADER, de la Universidad de Entre Ríos, sí. Sí, la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Sabía que tenía la carrera, pero no estaba segura si era la misma gente. Claro, tiene dos sedes, una sede en Paraná y una sede en Gualeguaychú. Quienes hicieron la asistencia, digamos, lo que contaba Gaby, fueron estudiantes del profesorado de Paraná, y muy cerquita acá, cruzando en Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral tiene una licenciatura, con Gaby hemos sido partícipe también, donde de alguna manera también hay como un entorno propicio para pensar las prácticas escénicas, y bueno, también se ha acercado gente de ahí como hacedores también.
Y porque cuando ustedes relataban la experiencia de los alumnos que estaban ayudando en la coordinación y en todo lo que es la preparación, me sonaba medio como casi a pasantía, digamos, ¿no? Como si fuera una pasantía de los alumnos que hacen una práctica en vivo y en directo, ¿no? Podría ser, lo podríamos implementar también. Y digo, lo que ustedes relataban, no sé si se lo propusieron, pero por lo que ustedes relataban daba la sensación que parecía una pasantía. En realidad fue una invitación y los alumnos aceptaron y vinieron y se pusieron a disposición y eso estuvo buenísimo, porque también generar espacios que estén en relación con ellos, ellos habitualmente lo piden. Claro, Siempre. claro. Nosotros tenemos un proyecto de Teatro del Bardo que es el equipo de educación por el arte y hacemos funciones, por ejemplo, en distintas escuelas. Invitamos a los alumnos del profesorado y siempre hay esa necesidad de hacer algo más que no sean las clases. Sí, estar en contacto con el hacer, ¿no? Estar en contacto estrecho con el hacer, con las prácticas teatrales concretas. Claro. ¿Y había otro público, además de los jóvenes? ¿Había gente más grande también? Sí, sí, muchísima gente y se llena además por lo menos las dos ediciones que hicimos en Paraná. El Centro Cultural es enorme, enorme, enorme y estaba llenísimo y hay todo tipo de público. Bueno. De muchos todas las artistas, edades. sí, muchos artistas, muchos jóvenes. Mucha también. gente que estaba habituada a las propuestas del Centro Cultural, que van porque van al Centro Cultural también, entonces digo, había un público muy, muy, muy variado, en edades, en procedencias, gente, como decía Gaby, relacionada más al arte, gente que no, que es solamente espectadora y que habitualmente accede a las distintas propuestas del Centro Cultural, así que había de todo y muy, muy, muy lleno. Eso también nos da la pauta para seguir trabajando en esa dirección, ¿no? Claro. Ahora, ¿las otras propuestas del Centro Cultural son como las de ustedes o son más tradicionales? ¿El teatro que hay en la provincia, ahí en el lugar, es más tradicional o son como las propuestas de ustedes, innovadoras? Yo creo que hay de todo un poco, digamos, pero nosotros también tenemos nuestra visión tradicional, por decirlo de alguna forma, nada es tradicional, pero en Teatro del Bardo tampoco, pero bueno, y Nadia también ha trabajado con otros grupos de teatro de acá. Nadia es la más inventiva, ella es nuestra joven promesa, es nuestra joven promesa. Pero bueno, nosotros hemos acercado al Centro Cultural también desde la productora otras propuestas. Por ejemplo, cooptamos una chica, una música que se llama Joana Queiroz, que vino de Brasil, y lo que ella hizo, quería hacer un ensamble o un taller. O sea, hizo un taller de música, esa era su propuesta, y generar una residencia también, con músicos. Una residencia también. Entonces nosotros hicimos extendimos la convocatoria, hicimos la convocatoria de los músicos, se armó un grupo interesante y en el recital de ella, ese ensamble que ella armó, digamos, también mostró lo que habían producido, que produjeron una obra inédita. Claro. Después también trabajamos con un músico que se llama... Carlos Aguirre. Le digo el negro Aguirre, que es muy conocido. Bueno, él estaba por presentar un CD, pero le interesaba, juntos generamos un proyecto que no solamente sea el de mostrar, mostrar su música, sino que generamos con distintos espacios de la universidad, lugares en donde él contaba cómo se hace un disco desde cero, digamos, desde que empieza a componer hasta que termina. Entonces también eso es como un plus, digamos, lo que nosotros intentamos que nuestros proyectos tengan que ver con eso, con un plus de lo que estamos habituados a ver o a escuchar o a hacer. Sí. Y también pensaba, volviendo a la pregunta,
de alguna manera también vamos al centro cultural porque el centro cultural también ha generado como estas otras redes. Desde ese centro cultural se organiza, se ha organizado un encuentro de teatro de movimiento también con estas inquietudes, ¿no? Desde más de lo performático, desde el cruce de artes, de otras búsquedas. Es un espacio realmente que se ha instalado en nuestra ciudad y en nuestra zona como un espacio que es propicio para este tipo de búsquedas. Entonces, claro, de alguna manera, también por eso nosotras vamos a ese lugar en principio, que nos ha permitido las dos primeras ediciones de Proyecto Casa, la residencia artística que contaba Gaby con Joana Queiroz, que puedan suceder en ese lugar. Y yo ahora voy a una pregunta más concreta hacia Gabriela, porque bueno, casualmente yo el viernes vi Solas, única escena, versión 15, y me encontré que ese día estabas. No te había visto antes, pero ese día me encontré actriz, Gabriela Trevisan, una de las actrices participantes. Y bueno, por un lado me parece bárbaro que simultáneamente seas gestora cultural, productora y a la misma vez trabajes como actriz. Y me parece que se complementa mucho. Pero también me llamó la atención, dentro de las otras actrices que trabajaron el viernes, el texto se llamaba La historia de la ridícula niña, que es de una autora de Neuquén, Silvana Feliciani, y vos presentaste, si bien era tu casa, tu cocina, presentaste una versión muy distinta a las otras actrices. Primero porque mostrabas un tipo de personaje más vinculado con esa niña ridícula, o sea, te acercaste más a la niña ridícula. Las otras actrices la trabajaron desde otro lugar, pero además a mí me sorprendió que incorporaras una actriz que no estaba en el reparto. Les cuento, ella sacó una gallina auténtica, una gallinita doméstica que ella tiene, porque el personaje de la gallina era nombrado dentro de la obra, y ella aporta con una gallina auténtica y genera, le digo, toda una tensión. Nadie lo comentó eso, pero yo te lo digo. Generó una tensión, le digo, muy particular, primero porque la escena era tremenda, simulabas, representabas que la ibas a matar ahí en escena, era fuerte, pero además me encantó cómo trabajó la gallina. Una reina. La teníamos preparada. Le dio entrenamiento a la gallina. La gallina se dejó agarrar, y ella, viste, bueno, agarró los elementos para simular que la mataba, en realidad no la mató, obviamente. No. Parecía como que la habías entrenado. Es una gallina muy particular, en realidad. En serio te digo, ¿eh? Vive suelta en el patio, huevos todos los días. Es una gallina particular, es una gallina perrito. Y era muy doméstica, realmente. Yo le notaba esa cosa de domesticidad y parecía como si lo hubieras entrenado, ¿viste? Cuando se entrena un perro o algún otro animal, que lo habías preparado. Eso le dio un toque distinto, además que le diste un toque diferente a la mujer, a esa niña ridícula. Te digo que sorprendió mucho y te digo, provocó una tensión, bueno, a ver qué va a hacer con esta gallina. Una cosa, fue sorprendido todo el mundo. Es que el texto, por ahí para el que no lo conoce, el texto habla todo el tiempo. Sí. Que habían matado para hacer el estofado cuando era chica, cuando era niña. Entonces toda esa relación con la gallina era como haberse comido a sí misma, porque ella se veía como muy cercana a la gallina. Entonces cuando yo empiezo a pensar en qué hacer, porque a mí lo que me pasaba con el texto es que
yo siempre pienso que si hay algún tipo de oscuridad en lo que uno va a contar, ¿Se cortó? Algo. Ah, qué eso, de justo. cómo encontrar en eso que parece tan oscuro, de cómo mostrarlo de otra forma, digamos. Siempre tratando. También es una deformación del oficio, porque trabajamos mucho con adolescentes. Entonces, a veces si nosotros hacemos algo dramático, contamos algo dramático, y lo que hacemos, lo hacemos súper dramático sobre eso, es como que también aburre, cansa. Entonces siempre estamos buscando un ritmo particular o diferente en nuestra forma de construir. Y bueno, y justo yo tenía esa gallina, y esa gallina me sigue como si fuera un perro, o sea, es así, digamos, así que no me costó nada agarrarla, acariciarla y que se quede quieta. Pero muy buena actriz, es muy buena actriz esa gallina. Es muy buena actriz. Es una primera actriz la gallina. Sí. Además era una imagen de mitad del siglo pasado, las abuelas hacían eso directamente también. Claro, sí. Claro, sí, seguro. Pero te digo, para un público que por ahí no está habituado, no digo Claro, terrible. sino para un público que no está habituado, es fuerte y es algo inesperado. Digo, por eso digo, saliste ahí a hacer tu rol como actriz y a hacer tu puesta de una manera totalmente distinta a la que habían hecho las otras actrices. No digo ni mejor ni peor, simplemente Sí. diferente. Y me llamó la atención, y cuando vi que eras vos dije, bueno, se lo tengo que comentar, porque cuando fue el debate posterior no comenté nada porque tengo problemas con el chat, no me funciona. Entonces no comenté nada. Digo, bueno, aprovecho en la entrevista y te lo comento porque realmente fue un elemento interesante. La gallina sorpresa. Sí. Y Nadia, ¿cómo fue hacer Icaria que hacías de un payaso, de una payasa? En realidad yo la dirijo a Icaria. No soy la dirigí. actriz. No soy la actriz. Ajá. Pues ya había visto la imagen y era bastante impresionante, entonces no entraba bien cómo era la cuestión. No, en realidad la actriz es Paula Arrigelato, que es de la compañía teatral de aquí de Paraná, y ella en un momento me convocó para dirigir, así que yo con mucho gusto accedí a ese convite. Una propuesta distinta porque en realidad yo no trabajo habitualmente con el clown, desde el clown, entonces para mí fue muy, muy enriquecedor esa propuesta. ¿Y Dédalo? ¿Cómo? ¿Dédalo? Dédalo. Sí. Aparece Dédalo, sí, es basado en el mito de Ícaro, así que bueno, se cruzan, digamos, algunas cuestiones biográficas, el mito, y también literatura argentina, porque tomamos un texto de Conti, así que bueno, una experiencia hermosa. Icaria que sigue volando, ojalá que pronto vuelvan las funciones en todo el territorio cuando ya haya pasado esta pandemia y podamos seguir disfrutando del teatro. ¿Y toman autores locales también de Entre Ríos, de Corrientes, del litoral, en las obras en general, ¿sabes? Y en realidad desde nuestras prácticas escribimos bastante nosotras, ¿no es cierto, Gaby? Bueno, pero como nombraste a Conti recién, entonces pensé que podían tomar también autores locales, o argentinos locales. Sí, a veces tomamos, a veces son el disparador también. Algunos autores los tomamos como disparadores, pero trabajamos también bastante con nuestros propios textos, ¿no? Con sí, Gaby. tenemos una trilogía de tragedias griegas que están inspiradas en las tragedias y en la mujer. ¡Qué bueno! Dentro de la tragedia, Nadia hace una versión de Cassandra. Tenemos una versión de Antígona, hicimos alguna Medea y una Fedra. Sí. Ese proyecto, por ejemplo, tiene los textos propios, que son versiones súper libres. Y después, por ejemplo, yo estoy trabajando con
sobre Artigas, ahora en un proyecto nuevo, con algunos, yo llevo a 2 actores del grupo, que trabajan sobre Artigas, y hicimos toda una investigación, porque, bueno, Artigas... Acá pasó el chivo. El chivo. Este es el libro. Me interesa. Sí, por favor, me interesa Acá mucho. lo ven, Resistencia Trágica. Acá están las obras, las versiones de teatro. Estas son las obras de todas las tragedias griegas que hemos hecho. Algunas se continúan haciendo y otras no. ¿Y se puede encontrar de alguna manera ese texto? ¿Se puede ver? Porque tengo una amiga que se dedica a rastrear la influencia de las mujeres griegas en el teatro argentino. Así que después va a serme la forma de cómo ella puede contactarse con ese libro. Se lo vamos a llegar, se los vamos a hacer llegar, sí. Por favor, por favor. Y también, digamos, dentro de la producción, entonces está lo que contaba Gaby, que eran estas las tragedias, las versiones de las tragedias griegas, y también una parte histórica, como decía Gaby, está Artigas, también está la obra 5438 que toma el episodio del cacique Inacayal, Jacinto Pánfilos, que toman sobre las luchas obreras anarquistas de los años 20. Sobre todo de las mujeres, sí. Y así que toda una beta histórica. Sí. Tenemos muchos espectáculos, en este momento somos 13 personas trabajando, más o menos, porque en realidad contamos porque según la cantidad, según los proyectos que tenemos. Bueno, y en realidad, perdón Gaby, que no quería dejar pasar porque hablaban recién de los autores regionales, otros compañeros también toman una parte toman a un autor misionero y hacen una trilogía. El autor se llama, Gaby, ayúdame. Borkowski de Misiones. Sí, es misionero, es un chico muy joven que empezó a escribir todos cuentos, sobre todo que están muy relacionados con la selva, entonces nosotros en un momento también lo relacionamos con esto de lo rural y de la selva, con Horacio Quiroga. Hicimos un cruce entre un autor de hoy y Horacio Quiroga y se hizo un espectáculo que se llama El Cruce, y después con un grupo de misiones se trabajó la tercera parte con un cuento que escribió Sebastián Borkowski específicamente para esos actores, y un compañero que es Juan Conner, que es compañero de Teatro del Bardo, se fue a Misiones a dirigir ese grupo. Así que tenemos una trilogía de terror rural también a partir de... Sí. El día de ustedes tiene 48 horas. Un poco así, algo así. Muy bien, muy bien. Sí. Es muy bueno. Intensa actividad. Sí, yo quiero preguntarles algo también. ¿Cómo es ser gestora cultural, artística, hoy en Paraná, en Entre Ríos, en Argentina? Digo, ¿es difícil? ¿Cómo lo ven? Lo de hoy no tiene... Desde su experiencia. Lo de hoy no tiene casi correlato con nada, ¿no? Nadie... Sí, en la actualidad es una situación, muy, muy, muy compleja, en la que bueno, ha llevado también a mucha organización a partir de la situación crítica que se vive en estos momentos, desde distintas organizaciones a pedir la emergencia cultural para la provincia, hasta unirnos para lograr una ley provincial de teatro, por ejemplo, para nuestra provincia, que no la tiene aún. Entonces se han generado estas redes y este tipo de organización que permite pensar nuestras prácticas a corto plazo, como es el caso de la emergencia cultural, pero también a largo plazo para pensar en un marco legal que garantice que nuestro trabajo tenga mejores condiciones, ¿no? Eso por un lado, digamos. En tiempos normales, Claro. en tiempos normales, bueno, nuestra actividad es un poco
esto que mostramos, ¿no? Somos actrices, directoras, dramaturgas, gestoras, estamos permanentemente buscando también esto de generar redes con otros lugares, nos dedicamos a la docencia también, en el ámbito más formal, en la viajamos mucho. Viajamos mucho, hacemos muchas giras, estamos permanentemente viajando, y organizamos festivales, o bueno, en el caso de Isla de Contenido, con los proyectos que ya mencionamos, pero la verdad que somos bastante inquietas, podría decir. Sí. Un despliegue impresionante. El año pasado abrimos una escuela que se llama Escuela del Bardo. A partir de Teatro del Bardo se hizo asociación civil también para darle forma a todo lo que venimos trabajando, y abrimos una escuela que también, si bien ahí nos unimos y está buenísimo porque tenemos un espacio físico donde reunirnos, también nos permite hacer talleres y como un poco transmitir el oficio o lo que nosotros fuimos construyendo a lo largo de 20 años. Y bueno, y se armó este año en situación pandémica una red que se llama Ortega Nan, que es construir una casa, de todas las salas de Entre Ríos para que resistir y para que todas las salas puedan seguir adelante, así que estamos peleando juntos para que conseguir algún tipo de subsidio o bueno... distintas acciones que permitan seguir existiendo. Claro, las salas no cierren, digamos, estamos en ese momento también. Y hay muchas salas. Hay 23 dentro de la red. Hay algunas otras que son también bibliotecas y eso, y por ahí los que son bibliotecas, por ejemplo, tienen otro tipo de subsidio. Entonces, pero ahora en este momento somos 23 salas trabajando en conjunto. Y nos reunimos, vamos todos juntos para todo, con el instituto, con la provincia, con los municipios, y bueno, ahí estamos. Taladrando. Hablando de red, también contarles que con Gaby también pertenecemos a una escena propia, que es un colectivo de directoras de provincias que se formó en el año 17-18, que tuvo los primeros encuentros en Córdoba y después en Tucumán, y que reúne a muchísimas directoras de las provincias argentinas. Realmente es un espacio de muy enriquecedor, y que nos ha fortalecido también en nuestras prácticas, porque nos ayuda a pensarnos desde nuestro lugar de mujeres y disidencias, sobre nuestras relaciones dentro de nuestras prácticas, y pensarnos desde ahí, y realmente ha sido como esto, pensar las redes, las distintas organizaciones, es una de las realmente fortalezas de los últimos tiempos, es poder juntarnos y haber conformado y ser parte de una escena propia. Bueno, muy bien. Bueno. O sea que hay coincidencias entre todas en general, claro. Sí. Buenísimo. Bueno, sí. muy bueno. La verdad que muy contenta con todas esas organizaciones. Claro. Qué bueno. Bueno. Entonces, esas reseñas que habías dicho de las mujeres griegas de la antigüedad, ¿cómo se puede conseguir? ¿Cómo la puedo hacer llegar? ¿Hay alguna forma? Sí, yo le paso, si querés, el dato a Catalina, que tengo por favor. Su teléfono de Valeria, que es la que reúne todos estos textos. O el WhatsApp o uno así, sí. Entonces nos comunicamos, ¿sí? Importantísimo. Claro, sí, claro. Bueno, no sé, chicas, les digo, Zoom nos dio más tiempo, pero bueno, yo sé que tienen actividades, por eso nos estamos pasando los 40 minutos, pero... yo me voy a ensayar ahora. Por eso. Yo sé que cada una tiene sus actividades. La verdad que les agradecemos muchísimo porque, bueno, sé que no es fácil en estos momentos
horarios, coordinar y todo lo que a uno se le junta, sobre todo en vía virtual. Y bueno, y por suerte pudimos, la verdad que les agradecemos el que lo hayamos podido lograr, porque bueno, no es fácil coordinarse. Pero es un Claro. contacto riquísimo, imperdible, imperdible. Buenísimo. Bueno, Nosotros estamos gracias. muy, muy agradecidas, muy agradecidas por el espacio. Que nos tengan al tanto de las cosas que van haciendo. Sí, sí, Claro, Bárbaro. eso, por favor. Muchas Bueno, gracias por haber Muchísimo. participado. Y Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto por haberlas conocerlas. conocido Gracias. también. Gracias. 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 Hasta luego. Chau, 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 chau. Adiós. Muchas gracias.